Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar ante cada uno de ustedes para llevarle a cabo su programa favorito de cada domingo, Soluciones Médicas. Después de una semana convulsa, de mucha política, de primarias, de amenaza, sencillamente estamos aquí para llevarle el programa más edificante que tiene la televisión los domingos en la noche, Soluciones Médicas. En la noche de hoy hemos invitado al doctor Pablo Morrobel. Él es neuroortopeda y con él vamos a estar hablando acerca de los trastornos de la marcha en niños. Vamos a hablar de cuáles son los trastornos que más comúnmente nosotros vemos en el país y cuáles son las complicaciones, si no se tratan a tiempo, que pueden tener nuestros niños cuando empiezan a caminar. Así que no se muevan de ahí. Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel, ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, estamos en el plato fuerte de la noche y recuerden que la primera parte de la entrevista llega gracias a Inmunocal. Inmunocal es el suplemento a base de cisteína bioactiva y este suplemento alimenticio lo que hace es que eleva los niveles de glutatión en sangre, y si usted tiene glutatión alto, entonces usted va a tener una defensa buena cuando vengan los virus, cuando vengan las enfermedades y cualquier otro microorganismo productor de enfermedades. Usted va a poder defenderse, su propio cuerpo lo va a defender y usted va a estar en óptimas condiciones. Es lo que yo hago todos los días, me tomo mi sobrecito de Inmunocal y así cada domingo en la noche compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy tenemos al doctor Pablo Morrobel. Él es neuroortopeda y con él vamos a estar hablando acerca de los trastornos de la marcha en niños. Así que buenas noches, doctor, bienvenido a Soluciones Médicas. Gracias, Manasés. Siempre es especial este tipo de reuniones en dos vertientes. Primero, encontrarme nuevamente con un amigo y en segundo lugar, poder aportar a la formación y la ayuda de lo que es el conocimiento de la población en general de este tipo de problemas. Así es. Trastorno de la marcha en niños. Cuando hablamos de trastorno de la marcha en niños, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si sabes, Manasés, es un dilema bien grande. La madre, primordialmente primigesta, que no tiene experiencia en la crianza de un niño, siempre hay muchas tensiones. Muchas expectativas. Muchas expectativas de que todo curse y todo vaya por el camino correcto. Y hay siempre en la balanza se pone lo que se dice y lo que debe ser, pero no hay quien regencie adecuadamente qué es lo normal y qué es lo anormal. A veces quienes pujan para el lado de la anormalidad es una abuela, es una tía preocupada, es una vecina que a veces opina un poquito de más y pone a esa madre con los nervios de punta y a los padres. Y a veces se siente que los padres van a lugares donde no consiguen las respuestas adecuadas o no están satisfechos con lo que escuchan sobre la evolución de sus niños en la forma de cómo caminan. Y yo te diría, Manasés, que el primer gran problema es que tu niño no camine. Ese es el gran problema. Es un gran problema. El niño, muchas personas no saben o no entienden a qué edad debería comenzar sus niños los primeros pasos. A veces pensamos que el niño que camina a los 6 meses es algo muy positivo. Es positivo. Pero tiene sus implicaciones. Es bueno porque ya está caminando, pero tiene implicaciones para el desarrollo musculoesquelético que en algunos casos podría ser lesivo. Comenzar la marcha antes de tiempo y si a eso le sumamos un poco de obesidad, se asocian muchos trastornos y deformidades angulares en el plano frontal.
Esos niños pueden tener las rodillas muy cerca, muy separadas y producir lo que vulgarmente conocemos como el niño abiertito o gambetita, que sería genuvaro, el genuvaro. En términos médicos. En términos médicos. O sea que no es ventaja que los niños ya de a los 5 o 6 meses estén caminando, no sería una ventaja. Diferentemente a lo que se piensa, no sería tan bueno si eso también está asociado a obesidad. Okay. Esa marcha temprana y obesidad predispone a algunos problemas que posteriormente pueden corregirse solo, pero algunos pueden ser permanentes. Entonces, en base a eso, ¿a qué edad el niño debe comenzar a caminar? ¿Qué es lo estándar? Lo esperado sería de los 10 hasta los 14 meses. Pasa también que cuando el niño... O sea, 14 meses, estamos hablando un año y 2 meses y 3 meses. 2 meses, un año y 4 meses y todavía está dentro de un rango debido. De normalidad. El otro extremo sería cuando los niños sobrepasan esa edad. A veces puede ser que no, cuando se trata de niños que nacieron con prematuridad, a veces la evolución y la madurez del sistema nervioso central es un poquito más lento y luego agarran, vamos a decir, el ritmo de un niño normal. Pero en ocasiones esos trastornos o ese parto pretérmino, ese nacimiento antes de tiempo, se asocia a problemas que en la adultez a veces no pasan hasta desapercibido a alguna de la población común, incluso a la clase médica. ¿Es cierto que los niños que los cargan mucho tienen un desarrollo psicomotriz más tardío que el niño que anda gateando y que anda tirado en el suelo? El niño necesita cumplir con sus hitos en el desarrollo psicomotor. A veces esa sobreprotección, ese cuidado con el tenerlo niño, siempre cargado. de cargarlo, ponerle unos zapatos. A veces el niño necesita andar descalzo, a veces el niño necesita jugar, gatear, incluso necesita el estímulo del piso. El piso nos aporta lo que se llama la fuerza de reacción del suelo. Es un momento externo que tiene que ver con el estímulo de los generadores de los momentos internos que tenemos en el organismo, que son los músculos. Y para un buen desarrollo muscular, diríamos que es importante que el niño corra, juegue, se ejercite. Y ahí viene el problema que les mencionaba hace un rato, de que cuidamos a veces tanto el niño, asociamos cualquier aparente deformidad, algo tan malo que a veces le bloqueamos el desarrollo típico de su sistema musculoesquelético, o mejor dicho, lo sobreprotegemos, y eso también puede tener repercusiones. Hay muchas madres que precisamente preocupadas por el niño y ver que el niño está dando, porque eso es un espectáculo, ver que el niño está dando sus primeros pasos, y la publicidad, y que otra madre le ha dicho, tú tienes que comprarle un andador para que ese muchacho aprenda a caminar. Entonces, ya a los 6 meses, a los 7 meses le están comprando un andador. ¿Ayudan los andadores para que el niño desarrolle una marcha a tiempo, para que el niño aprenda a caminar? ¿O es simplemente negocio, es simplemente comercio? Los andadores tienen sus aplicaciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos niños ya con trastornos motores determinados, nosotros necesitamos que la gravedad, el cuerpo combata la gravedad y haga apoyo, porque el poner las extremidades en afrontamiento con el piso y ponerle cierto nivel de carga, aunque no total como lo permite un andador, eso podría ser útil. Pero en un niño sano que se está desarrollando de manera normal, podría ayudarle a la mamá si no quiere que se arrastre en el piso, pero fisiológicamente y para su sistema musculoesquelético, en el niño sano no tiene tantos aportes, ni es tan bondadoso como queremos ponerlo. Nosotros de nacimiento tenemos el reflejo de marcha automática. Cualquier niño, aún antes de los 6 meses, que no camina, uno lo pone contra el piso, agarrado por los brazos, y él va a intentar suceder una pierna sobre la otra, casi de manera refleja. Y de hecho es uno de los indicadores que nosotros usamos para valorar la marcha de los individuos. Cuando un individuo llega a la consulta y sus padres preguntan, mire doctor, ¿y usted cree que mi hijo va a caminar? Hablamos de un niño de 3, 2 años que ya ha rebasado la edad esperada para comenzar a caminar y que no camina. Uno valora una serie de reflejos de eventos que debieron suceder, y uno de esos es ese reflejo de marcha automática que todos debemos tenerlo. Aún no podamos caminar, un niño agarrado por los brazos debe intentar cruzar una pierna sobre la otra y como que hace la intención de caminar. Hay niños que tienen, por ejemplo, parálisis cerebral infantil en un grado muy manifiesto, y esos niños tienen una lesión cerebral tan importante que el pensamiento, la idea de caminar, ni siquiera pueden gestarla en su cerebro, y por eso tienen ese reflejo alterado. No podrían o no tienen la intención de caminar, y eso es un indicador de que ese niño, con cirugía ortopédica, con los tratamientos modernos en este país y en países de primer mundo, probablemente no va a caminar. ¿Cuándo debe comenzar la consulta con un facultativo? ¿O están los pediatras en capacidad para identificar
que un niño podría tener trastorno al examinar sus extremidades, sus piernas, sus piernitas? Excelente pregunta. A veces está la disputa entre tantos médicos, tantas subespecialidades, pero yo pienso que cualquier médico, cualquier profesional dotado de su asecuatur y que tenga cierto grado de experiencia, en especial los pediatras forman parte del equipo de los pacientes con trastornos motores o pacientes sanos. De hecho, ellos son los primeros que pueden notar estas alteraciones, y cuando un pediatra le refiere a su padre o a su madre del niño que por favor lo lleve a consulta ortopédica, eso es un indicador que hay que prestarle atención. A veces los pediatras lo refieren a los 2 meses, a los 4 meses, y el niño llega bastante tarde a la consulta. 4 meses, 4 meses de nacimiento. A los 4 meses de nacimiento, o a veces a los 4 meses de la cita. De la en cita. Que el pediatra le refiere que necesita una evaluación. Una evaluación con el ortopedia. Sí, pero el pediatra es parte importante. Todos estos problemas de la marcha no son tratados en exclusividad con un solo especialista, sino que también se vale de un equipo. El fisiatra es útil, los fisioterapeutas son útiles, el neurólogo pediátrico también es bastante útil. Es todo un equipo. En nuestro país y en su práctica como neuroortopeda, ¿cuáles son los trastornos de la marcha más comunes que nosotros tenemos? Bueno, hay que agruparlos de acuerdo al nombre de las enfermedades o al tipo de enfermedad, o básicamente a los trastornos que nosotros podemos ver en el esqueleto. La causa más común de discapacidad en el mundo en un tiempo era el polio. Octubre es el mes del polio. Del polio, ok. Y eso en alguna etapa de la vida de los seres humanos en la Tierra, en el siglo pasado, era la causa número 1 de discapacidad en el infante. Pero hoy en día lo constituye la parálisis cerebral infantil. La mayoría de niños con trastornos de la marcha, trastornos del movimiento, que llegan a discapacitarlos, están muy conectados a esta enfermedad, que es la parálisis cerebral infantil, que se asocia mucho a prematuridad, bajo peso al nacer, algunas alteraciones cromosómicas, y tiene un sinnúmero de causas que podríamos enumerarlo durante toda la noche. Eso es, vamos a decir, a nivel patológico, pero nosotros en dominicano no entendemos a veces los nombres de muchas enfermedades, de muchas eventualidades clínicas. Nosotros nos interesa más saber, por ejemplo, el niño que comienza a caminar de puntas. Eso se llama equinismo. A veces llegan a la consulta padres muy alegres de que, mira, mi niña va a ser bailarina. Va a ser bailarina. Sí, Parece porque que le camina gusta en la punta del pie. Porque camina de punta de pie. Y ¿Eso es patológico? Ese simple caminar de punta de pie puede no significar nada y ser una actitud, vamos a decir, conductual del niño. Puede ser un problema que solo se solucione, o esa puede ser la alarma de que su niño está padeciendo algún trastorno neuromuscular que va a trastornar no solamente la marcha, sino también el equilibrio, la motricidad fina, la motricidad gruesa. A veces esos niños son mal juzgados en la escuela, cuando escriben un poco feo, cuando no pueden hacer los trazos o algunas actividades motoras como los demás niños. Y realmente ese niño esconde un problema que no es su culpa, es algo que está en él, ha pasado quizás cercano a muchas personas y nadie se ha percatado de enviarlo al lugar correcto. O sea que es probable que nosotros tengamos un niño que ande en puntilla y eso pueda solucionarse sin problema. O sea que el niño no se quede caminando así. Porque como padre, por ejemplo, yo he visto que 2 de mis niñas caminaban un poquito en puntilla, pero cuando se le ponían zapatos ellas fincaban el talón. Solamente lo hacían cuando estaban descalzas, que caminaban en puntilla. Pero posteriormente nosotros nos dimos cuenta de eso. La llevamos a consulta y nos dijeron que no había ningún tipo de problema. Pero esa es la causa más frecuente de trastorno de la marcha en niños. Ese es tipo uno de de los andar. más típicos y más comunes, pero los trastornos podrían darse a manera de las rodillas, de las caderas, de los pies. Con respecto a los pies está el equinismo que te mencionaba, que es muy típico, como te dije, puede significar algunas cosas. En ocasiones puede ser, vamos a decir, hasta la frialdad del piso, alguna irregularidad en el terreno donde está caminando, o alguna actitud, vamos a decir, psicológica del niño a la manera de caminar. Pero no es que le da más equilibrio ni es más cómodo para ellos. No, de hecho, caminar en equino demanda más energía. Más energía. Y demanda más agudeza del sistema que tenemos de equilibrio. O sea, caminar en equino nos hace un poquito más inestables, diría yo. Ok, ¿qué otro trastorno tenemos aquí? Por ejemplo, nosotros vemos niños que tienen
enfermedades como la falsemia. ¿Podrían los falsémicos tener algún trastorno de la marcha? Los niños que nacen con una de estas falsemias que son homocigotos. Sí, la falsemia se asocia mucho a colonizaciones por algunos gérmenes. Podrían sufrir de osteomielitis hematógena y ese tipo de cosas. Y producir, vamos a decir, enrojecimiento de algunas zonas plantares. La región pretibial le gusta mucho a los falsémicos hacer alteraciones. Y también necrosis avasculares en el área de las caderas. Son algunos trastornos típicos que el niño falsémico puro, como tú dices, homocigoto, podría presentar. Eso podríamos englobarlo en buen dominicano como el niño que cojea. Un falsémico que anda cojeando no es solamente que la falsemia, su grado de hemoglobina está bajito o que tiene una crisis dolorosa como comúnmente le da. Muchos de esos niños hacen oclusión de los capilares, así como lo hacen en todo el cuerpo, lo hacen en los capilares de la cadera, en los vasos pequeños de la cadera, y pueden llegar a un trastorno que sería una catástrofe para un niño, que es una necrosis avascular. O sea, no le llega sangre y comienza a dañarse la cabeza del fémur. Hay una pregunta que nos hacen aquí en las redes y es que si cargar el niño en la cintura le produce deformidad. Cargar el niño en la cintura, no. La realidad es que no he revisado ningún estudio de aval científico, pero todo Ok, depende. Ya entiendo, quizás los niños que, sí, que lo cargan ahí, si le produce deformidad. Un poco abierto, pero si podemos recordar que las fisis de los niños tienen una zona de crecimiento en sus extremos, que son muy manipulables de acuerdo a la fuerza que reciben. Si nosotros lo sometiéramos a un estrés, a esa zona de crecimiento, podríamos lastimarlo. Bajo ese principio, diríamos que tendrían que tener cuidado los padres cómo cargan los niños. Ahora, decirle que sí o que no, de esta manera o de la otra, el rigor científico que amerita una respuesta científica de ese tipo, tal vez no podemos dárselo. Pero hay que tener mucho cuidado la postura y cómo cargamos a los niños. Ok. Otra pregunta que nos hacen aquí, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de telecontacto.tv. Nos hacen otra pregunta y es que, déjame ver si está por aquí, se me fue. Ok, aquí está la pregunta. Le midieron los piecitos y le dijeron que tiene un acortamiento óseo. Le hicieron una medición de las extremidades y el niño tiene un acortamiento óseo. Excelente pregunta, porque es una causa de preocupación entre los padres. La asimetría en los miembros inferiores. ¿Qué tan importante es que un niño o una persona tenga una pierna más corta que otra? Todo el mundo cuando llega a la consulta... ¿No va a ser cojo entonces? Se imagina que el acortamiento de una extremidad se relaciona a cojera directamente. A cojera. Y nosotros tenemos la tolerancia, nuestro sistema de equilibrio, nuestro sistema efector muscular, tiene la capacidad de acoplarse bien a diferencias hasta de 2.5 centímetros de una pierna con la otra. O sea que tú puedes tener una diferencia de 2.5 centímetros y no verte cojo, no cojear. Y de hecho todos la tenemos. Y no cojear, sí. Si nosotros nos midiésemos, nosotros dos adultos, Manasés, tú y yo, probablemente tendríamos una discrepancia por debajo de ese nivel y quién sabe si un poquito por encima. Yo veo que yo gasto más un taco de un lado que de otro. Sí, eso es bastante interesante porque el comportamiento biomecánico del pie también en los individuos varía, no solamente por la longitud que tengan las piernas, que es donde todos nos quedamos. Sí. También es muy importante la actividad muscular que ejerce nuestro músculo cuando estamos caminando. A veces un pie hace más fuerza o más apoyo que otro y algunos músculos se activan en algunos pies de forma diferente a como se activaría en el otro pie o contra un pie normal. Bien, o sea que el acortamiento óseo es un motivo para llevar al niño donde el neuroortopeda para ver si hay. Se mide, esa medición se hace directamente, la hacen directamente con algún centímetro o se miden a través de radiografía los miembros inferiores para ver el tamaño de hueso. Hay tres formas de medir las extremidades. Nosotros podríamos hacer una medición aparente que se toman puntos cutáneos de la piel. Esa es probablemente la menos fidedigna. Hay una valoración clínica ósea, donde tomamos puntos óseos que son subcutáneos, que están debajo de la piel, y podemos palparlos sobre la piel, y de ahí hacemos una medición clínica en el consultorio, que nos arroja bastante información, pero en definitiva, todo padre que estuviese preocupado por la longitud de la pierna de sus niños, debería realizar una radiografía panorámica de miembros inferiores, y con ella determinar en términos óseos, no en apariencia, no en vista, no en el me parece, no en el ojo por ciento, determinar radiográficamente cuál es la longitud de sus miembros inferiores. Ok, entonces, los trastornos de la marcha
en los niños? Porque, como usted nos ha explicado de forma magistral, generalmente van a comenzar cuando los niños comienzan. ¿Es probable que tengamos algún trastorno que no se desarrolle al principio y que el niño al principio tenga una marcha bien? Porque cuando el niño tiene ya una marcha estable, porque siempre vemos que la marcha es un poco como torpe, sí, y es algo normal. Entonces, ¿a qué edad ya el niño debiera tener una marcha estable como la que tenemos los adultos? Esa es una pregunta interesantísima, Manasseh, la que me hace, porque me permite hablar de un tema que tiene que ver con la madurez del sistema nervioso central. Aunque nosotros nacemos a los 9 meses de gestación y comenzamos a caminar a los 12 meses luego de haber nacido, en teoría, nosotros llevamos un ritmo a veces muy particular de un individuo y otro, de cómo vamos madurando el sistema nervioso central. El sistema nervioso central va madurando después del nacimiento, continúa madurando unos 4 años aproximadamente. Y es luego de los 4 años de edad cuando un niño comienza a caminar parecido a como será de adulto. Por eso ustedes van a sentir, algunos padres que me están viendo en sus casas, identificarán que a veces han llevado a sus niños por debajo de esas edades y sienten como que los doctores le dicen cosas muy sencillas como hay que esperar a que crezca, vamos a darle un tiempecito más. Porque hasta ese punto la madurez de la marcha no es tan valorable, no está tan filtrada del proceso de inmadurez normal que debe llevar un individuo. Entonces muchas cosas que para el padre es sumamente angustiante, que el niño se cae mucho, que levanta la nalguita, que se ve con los pies para adentro, que se ve con los pies hacia afuera. Todos esos patrones de marcha podrían, algunos de ellos, ir evolucionando a la normalidad después de los 4 años, porque ya el sistema nervioso central completa la mielinización y se manifiesta con un sistema musculoesquelético con un mejor control desde el centro o los centros superiores que están a nivel del cerebro. Es muy interesante que cualquier injuria, cualquier lesión que ocurre antes de esos 4 años, aún tuvimos un niño, por ejemplo, que nació totalmente normal, como ha sucedido el caso, y sufre ahogamiento, por ejemplo, en una piscina, en una playa, en un río, puede, aunque nació normal y hizo su vida normal hasta ese punto, desarrollar alguna lesión cerebral que se manifieste con el trastorno parecido o igual a una parálisis cerebral infantil, porque hasta ese punto todavía no ha madurado del todo el sistema nervioso central. Y hasta ese punto es más lábil para el daño, porque diríamos que el ahogamiento a un adulto también le haría daño. Pero en el niño es muy sensible a los cambios de oxigenación y a los cambios de perfusión a nivel cerebral. Cualquier enfermedad, una fiebre convulsiva alta, una infección severa, muchos días en la unidad de cuidados intensivos, algunas enfermedades infecciosas, genéticas, enfermedades adquiridas, pueden trastornar al niño de forma muy sensiblemente y producir el desarrollo de trastornos de la marcha. Otra pregunta que nos hacen aquí por las redes sociales y es que su niña de 2 años y medio, cuando corre, no corre derecho. No sé a lo que se refiere. Cuando ella corre, no corre en línea recta, ¿será? Bueno, los niños, como les decía, tienen algunos hitos que son bien característicos antes de los 4 años. Los niños caminan con mucha oblicuidad o con mucha antepulsión de la pelvis, más bien dicho. Algunos tienden a ser equinos, la marcha recíproca, donde cuando tú lanzas una pierna adelante, el pie debe corresponderse con el brazo contralateral. Una serie de indicadores de la marcha están alterados a esas edades. Y como les digo, a esa edad no es tan fácil, tiene que ser un ojo de una persona experimentada en el área para poder discriminar un problema de algo, vamos a decir, patológico o problemático. Si la niña camina con rotación de la pelvis o es una alteración de la marcha muy aparente, vamos a decir que todo su tronco se vea que va de lado. Se va de lado. Y que ese patrón de tronco y de cintura, cadera, pelvis, se acompañe también de hiperflexión, como poner la mano y el bracito en esa posición. En esa posición. Eso sería interesante porque hay una variante de parálisis cerebral infantil donde los niños tienen una afección de un hemicuerpo que se llama hemiplegia. Y a veces la afección motora a nivel cerebral es muy poquita y la manifestación musculoesquelética es muy, muy puntual. Y a veces andan como niños sanos. A veces lo ha visto el pediatra, lo ha visto un colega ortopeda, lo han visto los padres. Pareciera un niño casi sano, pero puede tener cierto grado de alteración motora. Bien. Otra pregunta que nos hacen aquí, y es que si los traumas a nivel de la rodilla podrían producir alteraciones de la marcha. Pero esa pregunta la vamos a contestar después que regresemos de esta pausa comercial.
Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, seguimos con el plato fuerte de la noche y recuerden que la segunda parte de la entrevista de Soluciones Médicas llega gracias a COP Corazón. Y COP Corazón es la cooperativa del momento, porque es la cooperativa de la ciudad Corazón. Ahí usted puede encontrar los servicios de aportaciones, ahorros retirables, ahorro infantil, préstamo, el San Corazón, donde usted ahorra una cantidad durante 12 meses y al final de esos 12 meses le dan una cuota adicional, certificado financiero donde usted puede tener una mayor rentabilidad por su certificado. Así que COP Corazón está en Santiago y llegó para quedarse. Están ubicados en la avenida Juan Pablo Duarte, 167 en la Plaza Dayona, en el primer nivel, con los teléfonos 809-724-2644. COP Corazón, nacemos por ti, impulsando vidas. Y en la noche de hoy estamos compartiendo la entrevista de Soluciones Médicas con el doctor Pablo Morrobel. Él es neuroortopeda y con él estamos hablando de trastorno de la marcha en niños. Traumas en la rodilla en los niños, ¿podría causar trastorno de la marcha? Sí, la pregunta es bien peculiar porque todos los padres estarán pensando, ¿cuál es el niño que no se cae? Que no se cae. Todos los niños se caen y de una forma brusca, violenta, no planificada. Ahorita le mencionaba el concepto de que en el desarrollo musculoesquelético normal, en los niños hasta los 15 años, en las hembras hasta los 12, hasta los 13, los 14, permanecen abiertas unas zonas de crecimiento en el hueso que permiten que el hueso crezca en longitud. Y el crecimiento en longitud del hueso es como si fuera a manera de una columna. Va creciendo de forma pareja. ¿Okay? Son células que se van integrando a esa zona o línea del crecimiento de manera, vamos a decir, uniforme y pareja. Imagínate, con lógica dominicana, que una de esas zonas celulares que va creciendo se arrestara o se parara de crecer. Inmediatamente tendríamos una zona que debe crecer de forma uniforme, creciendo de un lado más que de otro. Y eso inmediatamente se traduce en deformidades. Podrían ser deformidades frontales, deformidades laterales o deformidades rotacionales, incluso mezcladas. A veces problemas de que una pierna está torcida y está también rotada. Y es bien peculiar. Un niño que tiene un trauma y anda cojeando y que semanas o meses después el padre nota asimetría. Es muy interesante ver los niños cuando se cambian, cuando se visten, verlos en pantalones cortos y comparar una pierna contra la otra. Incluso ante la ausencia de trauma, las deformidades del miembro inferior cuando son asimétricas, el ortopeda pediátrico por lo regular le pone un poco más de atención, específicamente los que se dedican a la corrección de deformidades. ¿Es cierto que las niñas tienen un desarrollo psicomotriz primero que los varoncitos, que son más hábiles para caminar que los varoncitos? Pues algunas veces dicen, no, los varoncitos son más torpes para caminar, caminan después del año, las niñitas caminan antes. Bueno, científicamente no podría hablarte de ese desarrollo inicial, pero sí su crecimiento. Su desarrollo es primero y el cierre de la física, línea de crecimiento, es un poco primero que la del varón. Y eso podría hablar... Dejan de crecer antes que los varoncitos. Dejan de crecer un poco antes que los varones. Su línea de crecimiento en los huesos del esqueleto cierran relativamente primero. Y eso por el pico hormonal del desarrollo que pasa en la pubertad. Pero ya lo de ese despertar al inicio es un poquito, habría que hablar con una pediatra endocrinóloga y ver si tendría alguna explicación hormonal. Y en cuanto a los trastornos de la marcha, ¿son más común verlos en varoncitos o hembritas? Por ejemplo, la displasia congénita de cadera. Por lo regular se ve más que el sexo, aunque se ve más en los varones, pero lo primordial para la displasia es la posición fetal que tenía el niño, algunos factores predisponentes en cuanto a la posición fetal que tenía y otras causas que hoy en día se debaten del tejido que tiene, de qué guarda genéticamente las células de ese tejido para que sea clasificada como displasia del desarrollo de la cadera. La displasia del desarrollo es un problema con el techo acetabular y la relación que debe guardar con la cabeza femoral, pero displasia del desarrollo de la cadera es un mundo paralelo porque
esa disrupción de cabeza femoral y acetábulo puede darse por otros factores, enfermedades heredadas, neuromusculares, muchísimas otras causas. ¿Pero entra dentro de las enfermedades que producen trastorno de la marcha? Bastante. Tendríamos un niño que los movimientos, su rango de movimiento de la cadera, antes de comenzar a caminar, se ven diferentes. Vemos la asimetría en los miembros inferiores y en los pliegues cutáneos de una pierna con respecto a la otra. Y una serie de indicadores que van a llamar grandemente la atención de los padres. Los niños que alcanzan a caminar van a tener una mancha bastante asimétrica, con patrones muy diferentes del lado afectado con el del lado enfermo, marcadamente diferentes. Ahorita hablábamos de los niños que tenían problemas y alteraciones a nivel de la rodilla, que comúnmente el pueblo le llama gambadito. Pero hay otras alteraciones, como es el paciente que tiene el valgus. ¿A qué nos referimos nosotros con este tipo de trastorno? ¿Qué tiene este paciente? Esas deformidades, el genuvalgo, que sería las niñas clásicas en la fila de la escuela que pegan mucho las rodillas y se ve que los pies abajo están separados. Serían como en forma como de V. Uno mira la rodilla y quiere recordarle como una V, la posición de las dos rodillas arriba. Y el varo, que sería el típico que vulgarmente le dicen gambetita, vaquerito, sería el niño que separa las rodillas y sus rodillas cuando se paran parecen dos, vamos a decir, parece una O, parecen un arco las dos piernas. Esos trastornos a veces pueden ser parte del desarrollo normal de los miembros inferiores. Por ejemplo, hasta el 1 año y medio de edad se espera que todos, varones y hembras, tengan genovaro. Y luego del 1 año y medio, eso cambia hacia un genovalgo. Cuando nosotros encontramos un patrón de rodilla en el plano frontal que está desviado a lo que esperamos para la edad, prestamos atención y todavía le ponemos más atención cuando el patrón es asimétrico, cuando hay una de las dos piernas que lo demuestra más que los otros. Es sorprendente ver cómo algunos niños tienen deformidades muy marcadas y con el paso del tiempo, algunas cuando no están conectadas con enfermedades endocrinológicas, genéticas, post-trauma que la producen, esos niños pueden mejorar solo su condición. O sea, que es un trastorno que también nosotros podíamos ver. Doctor, otra pregunta que nos hacen a través de las redes sociales. El médico le dijo que su niño no tenía puente. ¿A qué se refiere cuando el niño no tiene puente? Tiene que ver con el arco del pie. Sí, cuando hablamos de puente nos referimos a una zona cutánea, topográfica, vamos a decir, de anatomía topográfica del cuerpo humano, que es el arco plantar interno. El arco plantar interno, por lo regular en el ser humano, está elevado. Todos si colocamos 1 o 2 de nuestros dedos en la planta del pie y en la parte de adentro, vamos a ver que en la mayoría de nosotros, casi un través de dedo, unos 10 milímetros, 1 centímetro o menos, puede caber debajo de la planta del pie. O sea, debe haber un hueco en la planta del pie. Debe haber un espacio entre la planta del pie y el piso, en la zona interna, que es lo que conocemos el arco plantar interno. El arco plantar. Entonces, el que no tiene puente está... Entonces, el que no tiene puente, el pie plano es el mismo problema de la falta de puente. Exactamente. Entonces, la altura de esa magnitud, de esa medición, nos dice a nosotros si los pies tienen un trastorno que conocemos clínicamente como pie plano o pie cabo. Y a su vez, esa alteración simple en el arco plantar cambia toda la biomecánica del pie, su comportamiento al momento de caminar. El pie se maneja como si fueran las piernas o la zona de apoyo de una mecedora. Así como las mecedoras en las que nos mecemos en la casa vulgarmente, se mecen y van del extremo posterior al centro y hacia adelante. Asimismo, cuando damos una pisada, el pie se comporta de esa manera. Todo el mundo de manera normal debe caminar y cuando va a poner un pie al piso debe entrar de talón. En el momento de la fase media del apoyo, toda su rodilla, su extremidad inferior debe estar recta y su pie contra el piso. Y al momento del despegue, la punta del pie debe hacer un despegue gentil y bastante fino. Y eso no sale de manera automática. A veces nosotros no lo entendemos porque es algo automático y lo tenemos todo. Hay que observar con detenimiento a la gente que no lo tienen para que vean qué llamativo es y qué alterado. Por ejemplo, una persona normal que se le dañara los músculos que protegen el arco del pie, el arco plantar interno, un niño que tuviese una quemadura, una lesión, y se le dañan los músculos que mantienen el arco plantar interno, ese niño desarrollaría en ese pie un pie plano. Un pie plano. Y mirándolo en comparación, su pie que sigue normal, frente al pie plano, nosotros nos daríamos cuenta de las alteraciones que produce tener un pie muy plano. ¿Se caen más fácil esos niños con los pies planos?
En teoría usan menos fácil o menos eficientemente o corren la más. energía. Serían, en teoría, un poquito más lentos para los deportes, para las actividades. De hecho, está la leyenda urbana de que en los ejércitos, en algunos equipos, le revisan el arco plantar interno al individuo. Para ver si puede correr. Porque mecánicamente, el comportamiento biomecánico es un poco más ineficiente que un pie normal. Pero ojo, eso no quiere decir que una persona con pie plano no sea un excelente atleta. Ok. ¿Qué tratamiento, qué modalidad de tratamiento generalmente tienen esos niños? ¿Cirugía, hay tratamiento conservador, se le da tratamiento con algún tipo de bota, se le hace algún procedimiento en fisiatría? Por lo general, ¿cuál es la modalidad de tratamiento para los trastornos del desarrollo en los niños? Lo primero sería nunca olvidar que aparte de cualquier trastorno que se ve en un individuo, una persona, siempre hay que revisar los lugares fuera al lugar de la afección. Muchos de esos trastornos vienen como resultado, ya dijimos, de problemas que probablemente son mayores. Nosotros antes de instaurar un tratamiento, nos preocupamos por ver en esa cadera, esa rodilla, en ese pie, qué puede estar sucediendo por encima, qué trastorno puede haber. Una vez aislando las causas idiopáticas quiere decir para la población, cuando no hay una enfermedad, simplemente que tiene un comportamiento mecánico como pie plano, pero ese pie plano no está asociado a ninguna enfermedad, porque la parálisis cerebral, el astrágalo vertical, el escafoide supernumerario, la artrogriposis, muchos trastornos globales, sistémicos, podrían producir un pie plano. Entonces nosotros instauramos el tratamiento una vez o a posteriori de saber exactamente la causa. Casi siempre de primera línea usamos las ortesis, la fisioterapia, y ya dejamos para casos recidivantes o que lo ameriten las correcciones ortopédicas. No es cierto que toda la persona que tenga el arco plantar muy elevado o muy bajo, o sea, un pie plano, un pie cabo, amerita cirugía y de primera línea. Tendría que tener una causa, un indicador muy importante. Y para nosotros es el dolor. Un pie plano que duela, un pie cabo que duela, es un pie que entra como candidato a correcciones ortopédicas. Una pregunta que nos hacen en redes sociales es que si caminar en la playa, me imagino que debe ser en la arena, es saludable para los niños con trastorno de la marcha. Sí, realmente es una de las indicaciones que le decimos a algunos padres, es que dejen a sus niños caminar descalzos. Algunos zapatos tienen una suela muy dura o tienen unos acolchados que no permiten que la musculatura intrínseca y extrínseca del pie se active. Y nosotros necesitamos para el crecimiento y para el buen desarrollo que nuestros músculos funcionen, principalmente en esos primeros años. Cuando uno tiene algo sin usarse, cualquier actitud hasta cognitiva o algo físico que uno deja de practicar, inmediatamente uno se vuelve torpe, se intenta usarlo de repente. Entonces nosotros tratamos de estimular a los padres a que hagan ese tipo de cosas, que lo pongan en algún deporte integral. Siempre recomendamos mucho natación, karate, y les recomendamos mucho también el asunto de caminar descalzo. Puede ser en la playa, en arena, pero que anden descalzo de vez en cuando. Que anden descalzo de vez en cuando. Bien, doctor, el tiempo se nos va rápido, vamos a tener que traer y venir a otra entrevista. Un mensaje final a todas las madres y los padres también, que aunque las madres generalmente son las que primero se preocupan por sus niños que en algún momento dado ha tenido algún trastorno de la marcha, dónde ir y dónde pueden encontrar los servicios del doctor Pablo Morrobel, neuroortopeda. Bien, ya en el final quisiera agradecerte la oportunidad y decirle a los padres, a las madres que tengan cualquier niño que sospechen trastornos de la marcha, que traten de buscar las opiniones del lugar donde deseen. A veces es bueno, como hacemos prácticamente, esto es algo muy pragmático lo que le voy a decir, a veces cuando vamos a hacer cualquier compra en el hogar, un arreglo de algo que no conocemos o no sabemos, siempre buscamos varias opiniones. Es bueno las varias opiniones. A veces se pueden topar con que hay varias opiniones que se encuentran. Pero que sean facultativas. Exacto, que sean de gente facultado en el área, pero oír varias voces, no quedarse en un solo lugar, principalmente cuando ve enfrente que algo no va mejorando, algo va prolongándose o algo no tiene los resultados esperados. Nosotros trabajamos en Clínica Corominas, en la segunda planta, en la suite 230, y trabajamos también en Clínica Dr. Bonilla, en el centro de subespecialidad de Dr. Pérez Simón. Pero al igual que yo, hay muchos colegas en otros centros, en otras clínicas que tienen la facultad para orientar bien a los padres dominicanos sobre estos problemas. Bien. Señores, agradecemos al doctor Pablo Morrobel, neuroortopeda de Clínica Corominas y de la Clínica Bonilla aquí en Santiago,
quien en esta noche nos ha estado explicando y nos ha estado hablando acerca de cuáles son los trastornos más comunes de la marcha en nuestros niños. Así que gracias al doctor Pablo, queda abierta la invitación para en otra ocasión venir y aportar y edificarnos acerca de estos temas que muchas veces nos estresan cuando nosotros vemos nuestros pequeñitos con algún tipo de trastornos. A ustedes, amigos televidentes, gracias también por la atención que cada domingo nos dispensan. De verdad que nos distinguen y nos esfuerzan a siempre dar lo mejor de nosotros y de los médicos que nosotros traemos aquí a fin de que ustedes puedan estar orientados. Pasen todo, feliz resto de la noche. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches.